En una España dividida por reinos, donde la espada valía más que la palabra, nació un hombre que desafió reyes, conquistó moros y escribió su nombre en la historia. Su nombre, Rodrigo Díaz de Vivar, pero el mundo lo conoció mejor como el Cid Campeador. El guerrero entre dos mundos, cristiano y musulmán, fiel y rebelde, héroe y exiliado. Hoy, en este episodio, vamos a descubrir quién fue realmente el Cid, el hombre detrás del mito. Buenas tardes a todos y bienvenidos a su podcast Batallas y Negocios. Yo soy Diego García y en esta ocasión me encuentro sin mi compañera habitual Penélope porque tuvo algunos inconvenientes personales. Y como bien dice la introducción, mis queridos guerreros y estrategas, el día de hoy vamos a hablar de un personaje que para mi gusto personal es una de las leyendas más bonitas y de los mitos más bonitos. El Cid Campeador es un personaje importantísimo en la historia de la Edad Media española. Para muchos es un mito, no, el Cid Campeador sí existió, pero hay muchas mitificaciones alrededor de la figura de Rodrigo Díaz de Vivar. Desde mi punto de vista, uno de los personajes más heroicos de esa época de España. Y como siempre, me gustaría empezar por narrarles un poquito el contexto histórico y dónde nos estábamos parando en aquella época. Rodrigo Díaz de Vivar nació alrededor del año 1043 en Vivar, por eso es Rodrigo Díaz de Vivar, que es una pequeña aldea al norte de Burgos. Su familia pertenecía a la baja nobleza, esto significa eran nobles, pero eran nobles más por la espada, eran hidalgos de espada, se les llamaba, más que por el dinero que tuviera su familia. Desde joven fue educado en la corte del rey Fernando I. Fernando I era el rey en esa época de España. Debemos de recordar que España en esa época no era la España unificada, si así le podemos llamar ahora a la España unificada, porque definitivamente para todos los que sepan un poco de contexto político y social, pues aunque España es un solo país para el mundo, internamente es un país que tiene muchas divisiones y tenemos a los catalanes y tenemos a los vascos, a los gallegos y tenemos a la gente del sur, a los andaluces, y se dividen un poquito. En España hay un dicho que dice, el norte lo genera, el centro lo administra y el sur lo gasta. Entonces no necesariamente es que esté muy unido España en este momento, sin embargo en aquella época oficialmente había reinos separados y teníamos el reino de Castilla, el reino de Navarra, el reino de León, el reino de Aragón, y todos estos reinos pertenecían y cada uno tenía su propia corte, sus propios reyes y sus propias culturas y maneras de hacer las cosas. Estamos en los años en donde España, todo el sur de España estaba gobernado o tomado por los musulmanes. Es la famosísima época histórica del Al-Andalus. Para mí, una de las épocas de mayor florecimiento de la cultura en esa zona, para mucha gente española debe ser muy complicado y tienen este mismo sentimiento que los mexicanos con los españoles. Sin embargo, la cultura musulmana, la cultura del Al-Andalus, dejó muchísimas cosas hermosas y buenas para los españoles en el sur. Para todos aquellos que conozcan España, el sur, lo que es Granada, Sevilla, Valencia, tiene muchísima influencia mora en toda su arquitectura y en toda su cultura. Entonces estamos en esta época, la época del Al-Andalus. No debemos olvidar que fueron básicamente alrededor de 700 años que España fue mora, o el sur de España fue moro, ¿no? Entonces estamos ahorita en el siglo XII, siglo XI, ya al final del Al-Andalus, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar crece en la corte del rey Fernando. El rey Fernando tenía 3 hijos varones. Sancho, Alfonso y García, así se llamaba García, no era un apellido, era un nombre, los cuales después van a disputarse todos los territorios de su padre. Sí, era definitivamente un tiempo, como yo les mencionaba, de fractura, ¿no? Tenías Castilla, León, Galicia, Navarra, todos disputándose los territorios.
y cada hijo de Fernando soñaba con su propio trono. Rodrigo Díaz de Vivar, desde muy pequeño, entendió que el poder era inestable, pero la lealtad también. A los 23 años de edad, Rodrigo se ganó el título de El Campeador, que significa el maestro de batallas. ¿Cómo es que se lo gana? Pues se lo gana por una victoria en un duelo singular que tuvo y por su destreza con la espada. Rodrigo Díaz de Vivar tiene dos espadas, que es la tizona y la colada. Aquí hoy, el día de hoy van a poder ver, esta es una réplica de la colada. Y otro personaje muy importante que hemos hablado prácticamente nada de ellos en nuestros podcasts, pero otro personaje muy importante para el Cid Campeador era su caballo Babieca. No hablamos de Bucéfalo con Alejandro Magno, pero hoy sí vamos a hablar, o sí vamos a mencionar a Babieca, que era su caballo, el caballo del Cid. Sí. El Cid Campeador básicamente era el campeón del rey Sancho. A la muerte del rey Fernando I, el rey Fernando I lo único que pide a sus hijos es que no se peleen por el poder. Falta que el rey Fernando I muera y lo primero que empiezan a hacer los hermanos es pues pelearse, ¿verdad?, por el trono. Entonces tienes al rey Sancho, al rey Alfonso el Bravo y al rey García, que cada uno de ellos tenía un territorio. A García le toca Galicia, que ese realmente es el territorio que se pierde primero. Y Sancho y Alfonso empiezan una guerra, el Cid está del lado de Sancho, y durante un asedio a una fortificación del rey Alfonso, de manera muy misteriosa muere asesinado el rey Sancho, ¿no? A respuesta de que el rey Sancho es asesinado, por las tropas del rey Sancho se rinden y comienza a gobernar los dos territorios el rey Alfonso el Bravo. El Cid Campeador en ese momento, que había sido el campeón del rey Sancho, pues cambia de bando. Y aquí es donde vamos a empezar a ver un poquito esta capacidad del Cid de supervivencia, que para muchos historiadores o para muchos amantes de la historia es donde cuestionan sus lealtades. Desde mi punto de vista, ahí lo que tenemos es que el Cid Campeador tenía una gran capacidad de adaptación y sabía ubicar dónde estar parado y cuándo estar parado y con quién estar parado. No significaba que fuera un tipo desleal, desde mi punto de vista. Porque hay momentos en donde, pues a ver, ya asesinaron al rey Sancho, ya no hay una causa por la que luchar, entonces seguir empecinado con luchar por la causa del rey Sancho, pues es un sinsentido, es un suicidio total, ¿no? Entonces, a reserva de que el rey Sancho, que había heredado Castilla, muere, el rey Alfonso, que era el reinado de León, asume también el reinado de Castilla y poco tiempo después derrota a su hermano también García y se queda con los tres territorios, Galicia, Castilla y León. Realmente no había ya nada que hacer para el Cid. Aquí es donde llega un episodio interesante que es leyenda, pero que pues, es contado por muchos historiadores en el Cantar del Mío Cid. Como ustedes saben, ese es el libro en el que se basa pues, toda esta leyenda del Cid. Es un libro muy, muy, muy famoso, que es anónimo y que a muchos nos hacen leerlo en la prepa, lo cual se me hace muy salvaje, porque pues, es un libro que es larguísimo y que entiendes muy poco a esa edad. Bueno, entonces, como les venía diciendo, tras la muerte del rey Sancho, asesinado en el cerco de Zamora, tomando esta fortificación en Zamora,
Alfonso, su hermano, toma el trono de León y de Castilla, y Rodrigo Díaz de Vivar, fiel a su código, exige que Alfonso jure públicamente, este es lo que les quería contar, que él no tuvo nada que ver con el asesinato de su hermano. Irónicamente, creo que el Cid le hizo un favor a Alfonso, porque si Alfonso pues juraba, y pues la verdad es que podía mentir el vato, pero como estaba jurando enfrente sobre la Biblia y enfrente de toda la gente, pues la gente ya iba a creer que él no había tenido nada que ver con el asesinato de su hermano. Sin embargo, el rey Alfonso lo tomó muy a mal, más bien lo que él sintió era que el Cid lo estaba exponiendo ante el pueblo español. Y él nunca olvidó esa parte, ¿no? Entonces, años después, el Cid fue exiliado o desterrado. El Cid partió al exilio con un pequeño grupo de leales, sin tierra, sin rey, sin patria, pero con una convicción de seguir combatiendo. Fue entonces cuando se convirtió en algo más que un caballero cristiano, un mercenario al servicio de quien pudiera pagar su espada. Sirvió a reyes moros, a los reyes moros de Zaragoza específicamente, a taifas divididas, y demostró que su lealtad no tenía bandera sino honor. ¿Qué son las taifas? Se preguntarán algunos de ustedes. Las taifas eran los reinados musulmanes que estaban al sur, en el Al-Andalus, porque no era solo un solo frente, sino todo el frente o todo el sur de España estaba dividido en taifas. Lo podemos ver como estados o pequeños ciudades-estado, ¿no? En esos años, el Cid entendió que la península era un tablero donde las religiones eran solo banderas. Los verdaderos enemigos eran la traición y la cobardía. Sus campañas le dieron una fama de invencible. Derrotó a ejércitos musulmanes y cristianos por igual. Su nombre empezó a ser pronunciado con respeto incluso por sus adversarios, que le decían Sayyid, el Señor. De ahí nacería su nombre de El Cid, del árabe Sayyid. ¿Sí? Entonces, dentro de todas estas batallas, podemos mencionar bastantes. La primera batalla importante, por supuesto, la guerra entre el rey Sancho y el rey Alfonso. Estamos hablando de los años 1065 al año 1072, ¿no? Como yo les comentaba, tras la muerte del rey Fernando I, sus hijos se enfrentaron por el trono. Y Rodrigo Díaz de Vivar se puso del lado del rey Sancho y después cambió de bando. No solo Rodrigo Díaz de Vivar era un cualquiera. Hay que tomar en cuenta que para el rey Sancho él fue el alférez real. El alférez es un título del ejército que pudiera ser comparado con un general hoy en día. O sea, el de hasta arriba. Sí. En el año 1068, la batalla de Llantada. En el año 1072, la batalla de Golpejera. Esta probablemente es una de las batallas más famosas del Cid. Frente a las llanuras heladas del río Corrión, Rodrigo lideró la ofensiva que hizo huir a su enemigo, el rey Alfonso. La victoria de Sancho fue total, pero efímera. Semanas después, el rey cayó asesinado en Zamora, y con él el destino del campeador cambió para siempre. Como les decía, una vez muerto el rey Sancho, el Cid campeador fue desterrado, exiliado, y tuvo que buscar, pues, suerte en otros lugares, ¿no? El exilio del Cid se llevó a cabo específicamente en el año 1081. Aquí es donde empieza esta parte de, oigan, es que el Cid pues, no puede ser un héroe español porque también sirvió a los musulmanes. Bueno, pues habrá que entender un poquito si esta parte realmente pues está tan mal o no está tan mal. No. En el año de 1082, sirviendo al rey musulmán de Zaragoza, Al-Mutadir, el Cid se enfrentó a una coalición de ejércitos cristianos en las colinas de Almenar, cerca de Lérida. Demostró su genio militar. Con solo un contingente reducido, fingió una retirada y luego envolvió a las fuerzas enemigas por los flancos. Esta estrategia la hemos visto en repetidas ocasiones.
Sabemos que es una estrategia muy difícil de ejecutar, pero bien ejecutada es casi infalible. El enemigo fue aniquilado. Entre los prisioneros estaban el mismísimo conde de Barcelona, el conde de Berenguer, Ramón II, al que el Cid liberó tras cobrar un cuantioso rescate. Su fama cruzó toda la península, un cristiano que vencía a cristianos, defendiendo a musulmanes. Un mercenario, pero también un estratega sin igual. Después de esa batalla, que es la batalla de Almenar, una de las primeras batallas en donde el Cid batalla del lado de los musulmanes, el Cid continúa del lado de los musulmanes. Pero el Cid es un personaje que inclusive llegó a tener su propia ciudad y a reinar su propia ciudad. Pues esto lo logra a través de haber servido a todos los señores que sirvió y de haber tenido un genio militar impresionante. Vámonos al año 1092, el sitio de Valencia. Esta, para mí, es la mayor empresa del Cid. En el año 1092, la ciudad se encontraba bajo dominio musulmán, gobernada por Ibn Yahaf. El Cid la sitió durante 20 meses. No fue una batalla, fue una guerra de resistencia, hambre, desgaste y diplomacia. Rodrigo aisló la ciudad, cortó sus rutas de suministro y esperó. En junio de 1094, Valencia se rindió. El Cid había tomado la joya del Levante. Allí fundó su propio señorío, gobernó como príncipe, pero con la sabiduría de quien entiende el valor de la coexistencia entre musulmanes, judíos y cristianos. Todos ellos vivieron bajo su ley. Valencia no fue solo una conquista, fue su redención. La conquista de Valencia fue para el Cid probablemente uno de sus puntos más altos. Después de la conquista de Valencia, podemos contar un par de batallas interesantes. Podemos hablar de la batalla del Cuarte en 1094. Pocos meses después de tomar Valencia, el Cid enfrentó al ejército almorávide, una fuerza del norte de África enviada para recuperar la ciudad de Valencia. Eran más de 30.000 hombres y Rodrigo Díaz de Vivar contaba apenas con unos 4.000. Usó una técnica audaz. Fingió una defensa débil en las murallas mientras enviaba su caballería por los flancos. En un ataque sincronizado aplastó al enemigo en un movimiento de pinza. Fue su victoria más brillante. Los almorávides huyeron dejando miles de muertos y Valencia quedó en manos del Cid hasta su muerte. Pero la gloria no duró para siempre. En el año de 1099, el Cid murió en Valencia, probablemente por enfermedad. Su esposa, Jimena Díaz, que fue para él el amor de su vida y uno de los personajes más importantes, una de sus inspiraciones más fuertes, y es un personaje del que pudiéramos hablar un poco más. Jimena venía de una familia noble más acaudalada que el Cid, sin embargo, desde joven lo había escogido y estuvo en todas sus aventuras, nunca lo abandonó, lo apoyó en todas sus empresas y desde mi punto de vista, Jimena jugó un papel importantísimo en cómo el Cid se desarrolló como persona y cómo nunca perdió sus sueños a través del apoyo que le pudo dar Jimena. Y Jimena es la que se lleva la última medalla y la última historia. En el año 1099, cuando el Cid muere, su esposa Jimena toma el mando del ejército del Cid. Y es entonces cuando las fuerzas almorávides regresan. Según la leyenda, para mantener la moral de las tropas, Jimena montó el cuerpo muerto del Cid en su caballo babieca con su armadura y lo posó en una colina. De esta manera, cuando las tropas estaban peleando y defendiendo Valencia, volteaban y veían al Cid y pensaban que estaba vivo. Entonces, mi punto de vista es qué tan importante es un líder en estos momentos, como siempre lo he dicho, importantísimo. El Cid, aún muerto, tuvo la capacidad
de arengar a sus tropas y de apoyar a su gente en la defensa de Valencia. Así terminó la historia del hombre que nunca fue derrotado en vida y al que el miedo siguió acompañando después de muerto. Rodrigo Díaz de Vivar fue más que un caballero, fue un símbolo de una época donde la guerra era la única forma de ascender y el honor valía más que la sangre. Entre moros, cristianos, entre la lealtad y la ambición, forjó su propia corona de acero. Bueno, mis queridos guerreros y estrategas, este fue un pequeño resumen de un gran personaje de la historia, un grande de la historia, el Cid Rodrigo Díaz de Vivar. Desde mi punto de vista fue pequeñito, pero estamos intentando hacerlo más digerible para ustedes. Si alguno de ustedes quiere leer más, coméntenos, les dejamos los libros que yo les recomiendo. Hay una serie muy buena ahorita también en Prime, está buena, española. Es decir, si el personaje les gusta, podemos hablar más de él, ustedes comenten aquí abajo. Por otro lado, me parece que el Cid es un personaje que, traído a la actualidad, nos demuestra que hay una diferencia entre la lealtad y la locura. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú lo ves desde lejos, tú dices, mira, es que les sirvió primero al rey Sancho, luego al rey Alfonso, luego hay personajes muy importantes que no mencioné, pero a Mutamid, que era el rey de Zaragoza. Entonces, no es que el Cid cambiara simplemente por cambiar. El Cid tenía un set de valores tan claro que cuando el líder que él seguía ya no cuadraba con los valores que él tenía, pues él buscaba un nuevo líder al que servir. Y a mí esto no me parece nada más que coherencia. Entonces, desde mi punto de vista, el que un empleado en esta época tenga esta capacidad de tener muy claros sus valores y las cosas por las que él está dispuesto a luchar y que está dispuesto a aguantar en una compañía, es muy importante. Porque tú hoy te puedes encontrar en una compañía en donde el líder tenga perfectamente claros los valores de respeto, de honorabilidad, de responsabilidad, de disciplina, y a lo mejor mañana el tipo cambia, ya no es disciplinado, ya es un tranza. Tú no tienes por qué quedarte ahí. ¿Me explico? Y habrá que buscar un nuevo líder que seguir. Entonces, desde mi punto de vista, el mío Cid es, el Cid es un personaje que tiene una coherencia brutal, que es una gran leyenda de la historia, y hoy vamos a intentar una dinámica un poco diferente, espero les guste. Como siempre tengo aquí a mis niños, Vale la tóxica, que hoy pues de plano está nada más cotorreándola en el chat, Bob Esponja, que ha cometido errores garrafales en esta grabación de hoy, la Nina, que es la que está más coherente, y Rulito, que está ahí atrás, como siempre, atrás, no sé qué haciendo, con sus manitas en las bolsas, jugando villa de bolsillo. Y entonces tenemos a los niños aquí, y hoy ellos me van a hacer las preguntas que van conectadas con la parte de negocios o de la parte moderna, y yo las voy a intentar contestar. Vamos a hacer un video un poquito más corto, espero les guste. Si les gusta esta nueva dinámica, por favor, comenten aquí abajo, pónganle like y haremos más de estos videos. Entonces, ¿quién va a hacer la primera pregunta? Esponja. Adelante, Esponja. ¿Qué tal? Una pregunta rápida. ¿Puede una persona ser fiel a su código y sobrevivir en un mundo sin códigos? Es una gran pregunta, mi querido Esponja. Y yo te digo que sí, porque la realidad es que vivimos en un mundo lleno de cosas complicadas y con muy pocos códigos. Y yo te puedo hablar de mí y de mucha de la gente que me rodea. Somos gente con un código que sí, te aprendes a mover dentro de lo que tienes que torear, complejo, ¿verdad? Pero que mantienes tus valores y tus cimientos perfectamente claros. ¿Va a ser más difícil? También. ¿No? Siempre he dicho yo que hay muchas maneras de hacer lana, por ejemplo, unas más buenas que otras. Entonces tú decides cuál tomar, ¿no? El camino de la derecha siempre es un poquito más largo. Okay, gracias. ¿Quién sigue? Valentina la tóxica. Adelante, mi. Hola, buenas tardes a todos, días, noches. ¿Cómo saber cuándo es momento de cambiar de rumbo o de equipo sin traicionar lo que uno cree o quién es? Eso es importante y eso es justamente vale lo que supo hacer el Cid. Siempre cuando tú tengas perfectamente claro tu set de valores y que no estás dispuesto a sacrificar,
tú rápidamente vas a identificar cuál es el momento de decir, yo ya no pertenezco aquí, es momento de partir. Mi padre me enseñó una cosa que es algo bueno. Eh, si no puedes dormir con lo que vas a hacer, no lo hagas. Simple as that. Nina. Rulito. Vamos con Rulito. Adelante, mi querido Rulito. Hola, Chief, ¿cómo estás? ¿Qué hace más fuerte a un líder? ¿Su victoria o la gente que decide seguirlo? Esa pregunta está muy fácil. La gente que decide seguirlo. Te voy a decir por qué, Rulo. Porque sin un ejército que te siga no hay victoria, papito. Entonces, como yo siempre digo aquí en RD, yo voy al frente de las tropas, yo me cargo a veces muchas cosas, pero sin mis tropas yo no hubiera hecho ni madres o ni una octava parte de lo que he hecho. Adelante, ahora vamos con la Nina, que está aquí, que está hoy sí estaba muy atenta. Nina, adelante, Nina. Muy bien, ya para terminar, el Cid decía se volvió leyenda e inmortal. ¿Qué crees que significa dejar un legado profesional más allá del éxito inmediato hoy en día? Yo te digo que esa es la diferencia. Y yo no trabajo por... Claro, güey, ganar pesos está poca madre. Yo no estoy ni peleado con los pesos, ni mucho menos. Me gusta vivir bien. Pero yo todos los días lucho no por comprarme un Ferrari o por andar en... No lucho por eso. Lucho por dejar un legado. Y creo que la gente que se vuelve inmortal, como el Cid, como el rey Ricardo Corazón de León, como Alejandro Magno, como tantos que hemos visto en este podcast, es porque tienen una visión de 3 puntos suspensivos. ¿Qué más, güey? ¿Me explico? Entonces, dejar un legado para mí es la cuestión de la vida. ¿No? Entonces, desde mi punto de vista es mucho más importante dejar un legado, aunque sea pequeño, que hacer pesos. Rodrigo Díaz de Vivar fue más que un caballero. Fue el símbolo de una época donde la guerra era la única forma de ascender y el honor valía más que la sangre. Entre moros y cristianos, entre la lealtad y la ambición, forjó su propia corona de acero. En sus batallas hay una enseñanza. El poder cambia, los reyes mueren, los imperios se derrumban, pero el hombre que lucha por su destino puede volverse inmortal. Yo soy Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, y aún cabalgo. Y pues bueno, muchas gracias a mis niños por la participación de hoy. Mis queridos guerreros y estrategas, este fue el podcast de hoy. Fue un placer estar con ustedes, espero lo hayan disfrutado. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, lo que nos toque decirles y nos vemos en la próxima batalla. Que tengan buena tarde.